Nunca me imaginé trabajar donde trabajo ahora. Y a los 6 meses de estar en Oromar Televisión me llamaron de Coavisa, porque la gente debajo de los escombros llamaban a sus familiares a decir estoy aquí, por favor, estoy en tal parte. Tuve una pérdida, es mi culpa por esperar tanto. Oh, Y me echaba la culpa. te latigabas. Total. Hola a todos ustedes, bienvenidos al primer capítulo del podcast Del Otro Lado by ABC Comunicación. Este es un espacio muy especial porque tendremos invitados de la pantalla, de medios de comunicación y líderes de opinión. Y en esta ocasión tenemos una invitada muy especial que es Andrea Báez. Bienvenida, André. Te tenemos muchas sorpresas en este podcast y sobre todo queremos compartir con todos los que nos escuchan y nos ven tu linda historia. Así que bienvenida al primer capítulo, nos darás la patadita de la suerte. Así que a todos y todas que se están conectando y están viendo este podcast sabrán mucho más de la vida de Andre. Antes de empezar, quiero dar un exclusivo agradecimiento a Zero Lab, que es la casa que nos acoge en esta ocasión para la grabación del podcast, y a nuestros sponsors también, que es Naya Studio Group, Texmi y Solugraph. Y gracias a Feeling Studio que se da esta grabación. Así que, mi Andre, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por Ay. estar aquí, contentos de tenerte. No, gracias a ti, mi querida Ande, gracias a las personas que se están uniendo y que están viendo esta transmisión y que la pueden ver después también, en cualquier momento, desde cualquier lugar también. Felicitarte por este Gracias. lindo proyecto, mi Andre. Sé que estuviste en pandemia con este proyecto y ahora lo retomas de una manera distinta, que es el podcast, que ahora tenemos tanto en tendencia y que yo creo que sirve un montón porque los medios digitales ahora tienen una importante responsabilidad y sobre todo es compartir cosas que se puedan de una u otra manera, más que comunicar, sino también dar como una experiencia, ¿no? Vemos que hoy en día vivimos tan rápido y que la verdad es que no tenemos tiempo ni para centrarnos un poquito y ver cosas positivas, más que Exactamente. cosas que tanto que nos invaden. Te quiero agradecer por A esta ti, mi Andre, invitación, por haberme dado este privilegio de ser la primera invitada. con mucho Gracias honor por para pensar en mí, nosotros. Meandre. No, mi Andre, y más bien gracias a ti por tu tiempo, porque sabemos que ya estás dentro de la pantalla nuevamente de Sí. Coavisa y este tema de también empezar a soltar después de haber tenido 9 meses de mucho amor de tu chiquito dentro de Ujú. ti y ya verlo nacer y compartir momentos, sobre todo para las que somos mamás, siento que es un espacio muy difícil de soltar, sobre todo por la conexión y el apego que hay con nuestros hijos. Indudablemente, ya esta semana regresamos nuevamente a nuestras actividades diarias y bueno, yo siempre digo que el tema del periodismo es difícil en sí para cualquier persona. Uno tiene que enamorarse de esta profesión para saber que no todo es bueno, de que hay mucho sacrificio detrás, al menos los periodistas que somos de a pie, que hemos recorrido de la vieja guardia, digo yo, porque claro, ahora hay cosas que te facilitan más, el tema de la tecnología, el tema mismo de las entrevistas vía Zoom, que me tocó durante la pandemia, pero antes conseguirte una entrevista era buscar al entrevistado donde Claro, esté y la fuente sacarle la fuente oficial. oficial personalmente. Bueno, pero son ventajas que ahora la nueva generación las va adaptando y nosotros también, obviamente, para que el televidente pueda disfrutar de una noticia y sobre todo tenga el contraste de la información. Pero volviendo al punto, esto de regresar después de una paternidad es mi segundo hijo. El primero se llama Emilio, tiene 6 años, va a cumplir 7. Y el segundo se llama Lucas, tiene apenas 3 meses. Y Chiquito. bueno, me tocó difícil porque te cuento que con Emilio lo dejé 6 meses y ahí regresé a trabajar. Pero ahora lo dejo de 3 meses Claro. y me toca dejarlo.
Claro, digo yo, es otra etapa de mi vida, porque ahora estamos trabajando desde otra visión, eh, pero igual sigue siendo duro, porque como tú dices, es un desapego, ¿no? Te Exactamente. contaba que el primer día tuve que estar un poco más temprano, tuve Ujú. muchas horas de grabación, estamos haciendo algunas cosas, y claro, lo dejé con más de 5 horas solo, 6 horas, pero bueno, así somos las mujeres multifacéticas, hacemos de todo, intentamos que, Todólogas. que todo calce. Ahora también yo a veces digo, todo el mundo me pregunta, pero ¿cómo haces? O ¿qué haces? Esto de ser superwoman también yo creo que a veces lo hemos cogido muy personal y a veces las mujeres incluso no nos permitimos fallar. Yo creo que ahí está un poquito el tema de pensarlo más, porque está bien quebrarse, está bien fallar, uno no puede ser 100% en todo. Ujú. O sea, tal vez usted que me está viendo dice sí, pero yo no puedo trabajar y no puedo estar con mi bebé al mismo tiempo. Tal vez yo no estoy 5 horas fuera de casa, estoy 8 horas o 10 horas fuera de casa. Mira, estos son otros escenarios. Entonces yo siempre digo, a veces nos lamentamos, pero no nos imaginamos también que hay escenarios más Más complicados complejos. y Ujú. que debemos aprender a vivir o sobrellevar esta etapa que tenemos hoy presente. Y te digo, lo Así estoy es. llevando de la mejor manera, estoy aprendiendo en el camino, pero bueno, ahí vamos. Pero es una etapa de sobrellevar, ¿no? Porque también las experiencias, tú en tu caso, André, tienes dos chiquitos hermosos, pero la primera experiencia versus la segunda experiencia, me comentabas tras cámara que también es diferente. Sí, totalmente. Tengo un hijo de 6 años que va a cumplir 7, de la generación alfa, que te decía, Ajá, tenemos a más o menos dos hijos de la misma edad, así es. que me pregunta muchas cosas, que termino con el uno que le doy de lactar y lo acuesto y el otro, ya mamá, estoy lista para ir a jugar y armar una pista, vamos a jugar fútbol, ¿qué vamos a hacer hoy? Claro, uno saca fuerzas de donde sea porque realmente sí es agotador. Pero me encanta, o sea, dentro de toda esta, yo diría, esta magia del caos, me encanta porque son etapas que son lindas dentro de todo. Ujú. Tienen sus momentos difíciles, gracias a Dios yo tengo una red de apoyo que Que es te lo puedo más decir, importante. muchas mujeres no lo tienen y eso es lo que yo inculco hoy más que nunca. Buscar una red de apoyo cuando eres madre, cuando trabajas, porque no es justo que tú dejes tus sueños por dedicarte solamente a una etapa de tu vida. Sé que en algunas circunstancias es imposible cambiarlo y muchas mujeres que me siguen me escriben y me dicen, Andrea, qué bueno que tú puedes trabajar y puedes tener un hijo. Yo me tuve que encerrar en mi casa Mm, para criar a mis hijos, porque no tenía quien me ayude, porque la situación era distinta. Y por eso vuelvo y repito, uno a veces tiene que ver más allá de lo que nos está pasando y ver que pudo ser más difícil. Entonces yo totalmente. creo que eso es lo que me ayuda. Tengo a mi esposo, que es uno principal en la red de apoyo. Tengo una persona también que está conmigo. Y yo creo que eso es importante. Mi mamá no está aquí, yo soy de Manabí, mi mamá Ujú. vive en Manabí, imagínate. Claro. En cambio, no la tengo a ella. Muchas de mis amigas dicen, sí, voy a salir y dejo a Y mi mamá con con mi los ojos mamá. cerrados a mis hijos, obviamente, porque es tu mamá y qué mejor que tu mamá para que tus hijos Claro. se queden. Yo no lo tengo hoy en día. Mi mamá vino 3 semanas cuando di a luz, me ayudó, estuvo conmigo y bueno, y luego ya se regresó a Manabí. Creo que por ahí sí me hubiese gustado tenerla más cerca en estos momentos, pero bueno, como te explico, creo que uno debe fijarse bien en lo que tiene, esto es lo que tengo y con esto es lo que puedo Exactamente. trabajar, vivir o armar esta perspectiva. Exactamente. Emilio, te digo, siempre él me decía y me dice, y cuando nazca mi ñañito me vas a dejar de querer más. Y le digo, Oh, no. que tienen esa idea, Sí, ¿no? sí, siempre vienen esas comparaciones y Así sobre es. todo, claro, el celo de haber sido hijo único durante 6 años, Claro, imagínate. claro. Pero bueno, es algo que lo he trabajado y me ha tocado aprender y creo que lo Y llevo lo bien has así. trabajado con él también, Claro, porque yo creo que cuando vas a vivir la etapa de ser nuevamente mamá y darle un ujú, hermanito o una hermanita, lo principal es la comunicación con el hijo que está presente. sí, sí, Muchas de las veces totalmente. sucede que tienen un nuevo hijo
y el otro hijo queda un poco aislado, Ujú. empieza a tener problemas inclusive de ansiedad, empiezan a llamar la atención y uno como mamá o papá no entiende su mundo porque cada uno es único. Ujú. Pero sí considero importante también que dentro de la maternidad el tema de la comunicación con los hijos es lo primordial. ¿Por qué? Porque tú le estás dando seguridad ante todo. Ujú. Le estás explicando que viene al mundo un nuevo ser, un ser amado y que él es parte de la vida de este nuevo ser. Entonces, creo que yo te sigo mucho en redes sociales, Ujú. mi Andre, y me encanta cómo tú manejas porque eres muy humana primero, muy, muy, muy sencilla. Me encantan las personas de Manabí, Puerto Ujú. Viejo, porque una de mis mejores amigas es de Puerto Viejo Ay, qué bueno. y eres muy directa, pero directa no en el sentido por manera negativa, Ujú. sino de una forma positiva. Entonces, se nota cómo tú compartes con tu chiquito bebé y Ujú. con tu chiquito ya Ajá, casi sí, grande, mini adolescente, que ahora ya se adelantan las generaciones. Pero eso es lo principal como sí. mamá, ¿qué estás dejando? Y aquí viene una pregunta muy interesante para ti y quiero que me digas cómo era la Andre de chiquita. Uy, siempre Cuéntanos. viéndome al espejo. Y sabes que ahora lo veo muy reflejado en mi hijo, porque yo de chiquita era de esas que siempre le gustaba estar en los números, en las presentaciones de escuela, cantando, bailando. Y ahora mi hijo, que no le gustaba bailar, mira, mi hijo en ese aspecto se parece mucho a mi esposo. Mi esposo es muy distinto a mí, él es más reservado, él no habla mucho, si es que no te conoce, y no es porque no le caigas bien, sino que es Su un poco forma de más ser. reservado, su Ujú. forma de ser. Eh, y él era un poco así. Y claro, a mí me encanta bailar, a mí me encanta conversar. Mi hijo le encanta conversar, es muy comunicativo, pero no le gusta bailar. Y Un- yo bailemos. No, mamá, no quiero, no bailo. Y un día con mi esposo vieron una película de Michael Jackson, hablaron de Michael Jackson. Bueno, pues ahora él va a tener un número de Michael Jackson en la escuela Oh, y está y feliz. está ensayando y todo eso, y me recuerda mucho a mí, y mi mamá también, de hecho, lo hacía mucho conmigo. Mi mamá era, vamos a comprar el disfraz, ¿qué te quieres poner? ¿Cuándo es tu presentación? Veamos la música. Entonces te digo, hay cosas que te marcan en la infancia. Que Totalmente. creo que son sumamente importantes porque vas construyendo memoria. Y mira qué lindo, yo ahora lo estoy viviendo con mi hijo. O sea, nunca me Totalmente. imaginé, porque dije, mi hijo es tan como también reservado, pero que él me diga, mamá, quiero bailar en público, Oh. para mí es También algo, tiene tus genes, André. sí, Así yo que dije, ay, por por ahí ya fin. está. Entonces, eso es lo que más recuerdo, o sea, el tema de pasar mucho en familia y el tema de haber tenido una infancia con una mamá que siempre estuvo atrás mío, detrás de mis sueños. Yo siempre desde chiquita jugaba viéndome al espejo a presentar un programa de Wow. televisión, noticias o lo que sea, o sea, siempre, desde chiquita, sin Ok. saber que realmente esa iba a ser mi profesión ya ahora. Pero siempre lo soñé, siempre lo visualicé y yo creo que el que tus padres estén atrás eh, para saber qué es lo que quieres ser, te ayuda mucho cuando ya seas grande y tengas bonitos recuerdos, pero también Ujú. estés muy segura de lo que tú quieres. Totalmente. Es decir, te veías como estás ahora. Me veía como estaba ahora, o sea, jugando, Ok. imagínate, jugaba a ser presentadora, jugaba a tener un programa de televisión, me gustaba el show de Yuli, me gustaba Shusha, todo eso. Pero nunca me imaginé que a la larga eso se iba a cumplir. O sea, uno se visualiza, pero como niña, ¿no? Claro, Sueñas. claro. Pero Sueñas, pero ahora ya sí. lo ves de hecho realidad. Qué lindo, mi André. Y aparte, el trabajo y la labor que tú vienes haciendo denota mucho el humanismo que tú tienes. Muchas de las veces los egos suben cuando sobre todo te vuelves inclusive anchor de televisión. Vemos tras la pantalla y decimos, es inalcanzable conocer a esta Ujú. persona, pero tú generas mucha empatía con las personas. Gracias. Solo el momento de saludar con ellas se genera esta conexión, inclusive de agradecimiento, porque
el que estés en una pantalla también se debe a la gente que te sigue. ¿Cómo Totalmente. tú lo recibes de eso? Yo creo que estoy donde estoy el día de hoy gracias a los televidentes y gracias a la gente que conoce mi trabajo. Eso es básico. Y también gracias a la responsabilidad que uno ha tenido dentro de una carrera, ¿no? El periodismo, quienes están en esta profesión lo saben, es una carrera de mucha responsabilidad, sobre todo hoy en día que tenemos medios digitales donde la información es inmediata y donde la información va y viene. Como periodista esta responsabilidad aumenta, pero también es algo muy cierto lo que acabas de decir, y es que gracias a esa conexión que tú puedes generar con las personas es lo que te hace marcar la diferencia, porque claro, hay muchas personas dentro del espacio, pero sí cada una tiene su estilo, cada una es diferente y cada una tiene esa manera de conectar con el público, que creo que es sumamente importante y creo que es lo que se aprende cuando estás en la calle, en los reportajes, visitas los barrios, visitas de las necesidades, te hace conocer más a fondo realmente de dónde viene el problema, porque ya cuando estás en la pantalla o cuando estás presentando algo, sabes si tienes el conocimiento de qué está pasando, te puedes imaginar más o menos porque tú estuviste ahí. Totalmente. Te lo digo porque puede pasar, por ejemplo, ahora que estamos en un programa más, un poquito más, diría yo, un poco más estructurado, ¿no? A veces tenemos salidas en vivo, a veces, no sé, de repente se demora un poquito en salir el compañero, el colega, entonces tú ya vas viendo desde dónde está saliendo y qué le puede estar pasando, porque a mí me ha pasado, se te cae la micro, no te está el entrevistado, el internet no el coge. internet no coge, se va la señal de la mochila, o sea, muchas cosas y dependiendo en el lugar donde estés. Entonces, Totalmente. yo creo que es una suma de muchas cosas, pero lo principal, como tú dices, es el aprecio y el cariño que el público tiene. Totalmente, mi Andre. Y aquí les quiero contar un poquito de la historia de Andre. Ya tiene 19 años de carrera periodística, tiene una licenciatura en periodismo y es magíster en periodismo digital. Iniciaste tu carrera en Magnavisión, Oromar y RTS. Y después, en el 2013, llegas a Quito con una propuesta laboral de Coavisa y actualmente ya tienes 13 años en el medio. Imagínate. Cuéntanos cómo fue tu llegada a Ecoavisa, qué es lo que sentías, qué es lo que te imaginabas y qué es lo que te proyectabas en Ecoavisa. Nunca me imaginé trabajar donde trabajo ahora, nunca lo pensé, o sea, siempre lo vi en mi meta, pero nunca dije tan rápido, porque lo que sucedió fue que yo, como tenía mucho tiempo trabajando en Manaví, en Manavisión, que es mi canal, el canal donde inicié, un día dije, bueno, hay que expandirse un poco y hay que buscar la manera. Entonces cogí mi carpeta, me fui a Guayaquil y comencé a buscar los contactos, números de teléfono de los canales de televisión o dónde estaban, porque ahí no había la facilidad tanto del Instagram, del WhatsApp, no había, del chat GPT, no había. Entonces comencé a ver en las páginas amarillas. Ahí comencé a ver dónde queda Telesistema en ese momento, dónde queda TC, y comencé a repartir mi carpeta a los medios de comunicación. Y así mismo fue aquí en Quito. Golpeaste puertas También. Y ahí estuvo el sueño. O sea, sí, yo en Coavisa me acuerdo que fui, dejé mi carpeta en la garita del guardia, como muchas personas suelen hacer, y fui también a diferentes canales de aquí, y me regresé y dije, bueno, sigo trabajando. Se dio lo de RTS, ahí estuve en reemplazo en el programa Lo que callamos las mujeres. Hice ese programa y luego regresé a Manavisión, que me lo permitió, porque era un canal provincial, la cara nacional. Luego regresé, hice radio en Manavisión, porque Manavisión son los medios de Diasa, tienen prensa escrita, televisiva y radial. Hice radio también. Y de ahí salió Oromar. Oromar, cuando recién abrió el canal en Manta, querían una imagen conocida allá en Manaví y querían abrir, ¿no? El canal. Entonces fuimos a los noticieros y a los 6 meses de estar en Oromar Televisión me llamaron de Coavisa. ¡Wow! ¿Qué sentiste en ese momento? Yo no lo podía creer. O sea, creo que no medía la magnitud de la llamada. Era súper joven. Es verdad, Sí, y dije, bueno, vamos a ver qué pasa.
No fue la primera vez, hubo como 3 intentos. En la Ok. primera me llamaron, vine, di las pruebas. A Quito A o a Quito, no, Guayaquil. a A Quito, Quito. Ok. directamente a Quito, me trajeron, di las pruebas, me dijeron, bueno, te llamamos. Ese de que no me llamen, yo te llamo. Pero como yo decía, bueno, como ellos me llamaron y yo sigo Claro, trabajando, claro. obviamente hablé con mi jefe directo en Oromar, Ujú. sabía siempre, yo le comenté de esta propuesta, me dijo, mira, anda, no, las puertas se han abierto, anda. Y a la tercera fue la La vencida. vencida. Me llamaron nuevamente Mm. y me hicieron la propuesta y claro, me vine sin pensarlo. O sea, A ojo cerrado. hablé con mi mamá hizo tripas corazón, me dijo, mira, anda, es lo que tú quieres, anda. Y súper arriesgada, imagínate venir de Puerto Viejo, Manabí, a Quito, a la A la capital. capital, claro. Yo realmente creo que no dimensioné nunca, ya cuando estuve aquí, ya fue que empecé a sufrir como todo en la vida. Llegaste a Quito a vivir sola Sola. completamente. ¿Qué edad tenías? Tenía 26, me parece, sí, Ok. sí. Y, ¿Qué sentías? ¿Qué? o sea, estaba muy, creo que cuando uno es joven, uno dice lo que venga, lo que venga y ahí le doy. Sentía mucha curiosidad, Ok. me sentía muy entusiasmada por hacer las cosas bien. Yo soy de las personas que cuando empieza algo le gusta hacer las cosas bien y me concentro mucho en eso. Ujú. A tal punto que vivía en el canal cuando recién llegué. O sea, y no me La importaba. emoción de... Yo vivía en el canal, entraba a 7 de la mañana, salía a 11 de la noche, porque para esto primero Wow. estuve en el noticiero de la tarde, luego me pasaron a Telemundo con Tania, Ya. y luego me pasaron a la mañana, o sea, estuve, luego pues, fin de semana, estuve en todos los Y horarios aprendiendo un montón. y aprendiendo un montón. Yo Claro, estoy agradecida, o claro. sea, no sabes, yo creo que esa es la mejor manera de aprender, que te toquen diferentes espacios, que te toque hacer Totalmente. de todo, porque realmente es donde tú ves cómo están las cosas. Porque si tú llegas a un lugar y, no sé, tal vez te ponen un reto y no has vivido ciertas cosas, O no, no vas más allá de... no vas más allá de, no Claro. puedes ver más allá. Mi primera salida fue con Hernán Higuera, me acuerdo. Y Ya. desde que llegué me mandaron a la cobertura con él. Fuimos a visitar al estudiante Cosíos, que lamentablemente falleció después, pero Ujú. estaba en su casa internado. Y fuimos a darle seguimiento al caso. Ok. Y en pleno camino, ya saliendo, hacemos la entrevista y todo, de regreso lo llaman a Hernán y le dicen, tenemos una emergencia, tienes que cambiar de tema, te tienes que desviar. Y claro, para mí era, y ahora el reportaje, y no. Y desde ahí Claro. empecé a ver realmente cómo es el tema de la noticia y cómo son los noticieros y cómo es la Ujú. información. Y me encantó. Y mira que después me tocó trabajar con Hernán Higuera en Notimundo a la carta, en En FM Mundo. FM Mundo. Fuimos compañeros, éramos Ajá. los dos presentadores y maravilloso. Nunca pensé que así. Siempre hay un ángel en el camino profesional. Ujú. ¿A quién recuerdas? A Hernán, A Hernán. a Hernán y también a un jefe que fue mi jefe durante mucho tiempo, se llama Jaime Ugalde, Ok. y fue la persona que también creo me impulsó a todo esto. Tanto así que cuando yo estaba aquí le llamaba y le decía, jefe, ayúdame, necesito temas. Es que es esa conexión y Sí, confianza que sí, generas. profesionalmente ellos, pero de ahí en lo personal mi mamá, que siempre me ha Ok. dicho, mira, donde si tú no sabes, no importa, lo aprendes. El tema es no quedarte callada y el tema es no quedarte con eso de y si lo hubiese hecho o si realmente hubiese tomado esa decisión, hazlo. Hazlo con la seguridad y si no sabes, pregunta. O sea, Alza la mano y pregunta. correcto. Que a veces la cultura del Ecuador nos da como para, es una cultura de miedo y temor, Sí, ¿no? sí. Creo que ya las nuevas generaciones son más sueltas, Sí. pero es ese miedo de y ahora si pregunto van a decir, ¿por qué no A sabe? mí me pasaba ¿Por en las qué? ruedas de prensa, Ok, al principio. Cuando ya va al final, tienen alguna pregunta al medio y claro, tú dices, hey, Andrea Báez, de Coavisa, quiero preguntar. Y claro, todo el mundo, pero ¿cómo va a preguntar eso? Pero, claro, o el eh, miedo a que te critiquen o a que te correcto. juzguen por preguntar, pero es algo normal. Al principio sentía ese miedo, pero ya Ok. después me lanzaba y decía, bueno, ya, que sea lo que sea. Claro, totalmente, mi Andre. Ahora, hablando en este tema de tu trayectoria, ¿qué es lo que más te ha marcado en algún caso de reportería o que hayas presentado o investigado?
Me marcó mucho el terremoto de Manabí, estuve ahí. Me marcó mucho porque mi Tu provincia, ¿no? tierra. Y me marcó mucho porque también Ujú. mucho dolor, mucho dolor. Eh, y realmente yo fui a solo hacer un sobrevuelo y me quedé 4 días en Manta, en el epicentro, en Cubriendo Tarqui, todo. durmiendo, viendo dónde se dormía, porque realmente Claro, no uno es que, llegaba y decía, sí, con decirte que yo fui con $5 en mi cartera y con la ropa que andaba y dije, no, pero acá hablaba con la jefa administrativa, me dice, yo le deposito dinero y ahí usted vea dónde va. Entonces, claro, entonces fuimos, porque al principio no había nada, recuerda que esto fue sábado en la noche y claro. ya amaneciendo vimos los daños. Ujú. Y cuando llegué a la base aérea en Jaramijó, en un vuelo militar, vimos de plano una estatua caída. Dijimos, bueno, pero de Jaramijó para llegar hacia Manta, hacia la ciudad, hay un buen tramo. Entonces íbamos en furgonetas con los médicos para poder llegar a la ciudad. Nosotros llegábamos y todo el mundo quería salir porque había alerta de tsunami. Entonces era un caos Desesperación por no estar ahí, desesperante. O claro. sea, una cosa parecía película realmente. Y cuando empezamos a ver los daños y a llegar y vimos que, o sea, todo estaba prácticamente destruido, decía, ¿y ahora qué hago? Los cajeros no Claro, valen, el claro. banco está cerrado, se destruyó tal cosa. O sea, no había dónde realmente, dónde. Y bueno, los demás días fueron interminables porque la gente estaba muy desesperada. Esa ha sido una de las, creo yo, ¿Y tú qué mensaje transmitiste a la gente viviendo ese momento? ¿Qué es lo que querías que sepan? o sea, lo importante era, imagínate que la gente, o sea, cuando vea un medio de comunicación era como la salvación. ¿Dónde encuentro Claro. a mi familiar? Por favor, quiero hablar, quiero saber dónde está. Porque la gente debajo de los escombros llamaban a sus familiares a decir, estoy Ay, aquí, por no. favor, estoy en tal parte. O sea, era algo realmente increíble. Ujú. Canalizar la ayuda, eso era lo importante. También saber con certeza la información, porque cuando hay ese tipo de tragedias, hay mucha información falsa a veces que circula y claro, Ujú. todo el mundo comienza a enloquecer. Ese era Se activa el morbo de la gente también, correcto, ¿no? sí, 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 totalmente. Y era el tema de canalizar esa ayuda y poder distribuirla de una buena manera y que la gente que todavía estaba atrapada pueda salir, porque fue algo terrible. O sea, yo me acuerdo de eso y veía cosas terribles. Ujú. La pandemia también fue otra de las coberturas, mira que te digo, marcó un antes y un después para todos, para todos. En el canal era una cosa, nadie quería salir. Pero como uno es apasionada por esta profesión, ¿quién va al hospital? Nosotros. ¿Quién va al Híjole. hospital? Con una compañera, Carla Delgado, nos conversábamos y Ujú. éramos las que más salíamos. Entonces decíamos, más No salían las eras mujeres que todavía los hombres. mamá. Ya era Ya mamá. eras mamá. Mi hijo tenía 1 año. Híjole, ¿y cómo 1 año. sobrellevaste eso, André? También el tema sentimental de, ¿será que me contagio, regreso, le contagio a mi familia? ¿Cómo manejas esos Todos los días temas? vivía rezando, diciéndole, Dios mío, salgo, regrésame Me sana. encamino a ti. Ven camino a ti, regrésame sana. Y me enfermé. Cuando me enfermé yo dije, Dios mío, por amor a Dios, porque ahí tenías que esperar como 15 días para que ver si Claro, es que alguno estaba, presentaba ajá. síntomas y de ahí 15 días para hacerte la prueba y que te den los resultados. O sea, para mí fueron los 15 días creo que más difíciles de mi vida donde yo decía, Dios mío, por favor, que, o sea, a mí no me importaba lo que pasaba, como no pedía por mí, pedía por favor que Por tu nadie familia. esté contagiado en mi casa, porque yo decía, nadie esté contagiado, voy a tener, primero, obviamente la Claro. enfermedad que no sabíamos si te contagiabas por dar la mano, por Ujú. verte, por pasar al lado y respirar, o sea, no sabíamos nada, Claro, porque la gente aparecía muerta en la todo nuevo. calle, en el hospital, o sea, en todas partes y no sabíamos nada. Pero fue una época muy difícil. Mi esposo fue un gran apoyo porque se quedaba con mi hijo. Y claro, era un ritual para entrar y era un ritual también para salir.
terrible. Me acuerdo que llegaban las compras y tenías que por poco coger así, Total. llenarle Desinfectar alcohol, todo. Sí, sí, desinfectar sí, las no. fundas. No, 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 sí, creo que Era fue un shock terrible. para todos. Cuando me enfermé, me encerré en un cuarto y mi hijo tenía 1 año y Bonito. me tocaba la puerta y me decía, mami, mami, ¿Estás bien? sal. O sea, era un bebé, no se fijaba Claro. mucho. Y atrás de la puerta nos escuchábamos, no lo podía ver. O sea, imposible. Gracias a Dios no me dio fuerte, me sentía medio mal, pero claro, todo el mundo era, ¿te dio COVID? Claro, era lo peor que puede haber Era lo pasado. peor porque te podías morir, o sea, no Ajá. sabíamos cómo estaba esto. Y Y también dependía de tu cuerpo, tus de tu y yo había defensas. estado en la morgue, había estado en hospitales, había Híjole. estado en la calle, había conversado con médicos, había conversado con enfermeras, con familiares. O sea, yo dije, ¿dónde fue que me contagié? Porque teníamos sumamente cuidado, o sea, Ujú. pero no sabíamos realmente. Y el otro que me marcó fue el aluvión de la Gasca. Que ganaste un premio en la UNP por eso, ¿no es Sí, cierto? sí. Cuéntanos un poquito de eso. Yo creo que bueno, ese premio yo se lo dediqué en conmemoración a las víctimas Mm. de esa tragedia Ujú. terrible que nadie se imaginó. Em, Cuando terminé mi cobertura, el primer día llegué a mi casa y abracé a mi hijo, no sabes cómo, porque vi tantas cosas, o sea, vi tantas familias destrozadas, tantos padres que buscaban a sus hijos, incluso el caso de una señora que me contaba, mi hija llegaba del colegio, estaba tocándome la puerta, no alcancé a abrirla y el aluvión se la llevó. No. O sea, fue Y algo. tú como mamá, el corazón No, chiquito. imagínate. Yo No. creo que desde que soy mamá, cada Claro, vez que veo eso, me piensas en desmorono tus hijos. totalmente. Ujú. Antes también, pero ahora más, porque uno enseguida piensa en Claro, su hijo, claro, en sus hijos, en un claro. familiar. Em, y fue un trabajo en equipo también con mis compañeros. Estuvimos ahí más de 10 días, ¿no? Buscando hasta lo último las personas sobrevivientes y los cuerpos de las personas que también estaban atrapadas en el lodo. Te digo, son situaciones en las cuales uno a veces tiene que ser más periodista que estar tan sentimental, porque claro, hay un trabajo que hacer y hay una nota que sacar Ujú. y hay un noticiero que tú tienes que también informar, pero sí te marca, sí te marca. Y yo creo que eso también es lo que te hace a la larga ser un poco más humano para poder tratar este tipo de temas, ¿no? De Ok. cómo los llevas, de cómo puedes ayudar, que es sumamente importante. ¿Sientes que ha habido algún punto de quiebre en algún momento de tu carrera donde has dicho no va más? Sí, sí, nunca lo he comentado, pero antes de tener a mi Lucas, tuve una pérdida Mm. y creo que me llené de mucho estrés. Creo que me llené no sé, a veces uno en la vida prioriza cosas o cree priorizar cosas que a la larga te afectan y no te dejan desarrollarte normalmente. Y uno Ujú. parece no verlas, pero sí, o sea, sí afectan, sí afectan, Totalmente. sí afectan. Y me replanteé y dije, Dios mío, o sea, será una señal que tú me das, porque claro, yo amo mi carrera y como te digo, antes de ser presentadora, y creo que mis compañeros todos te los pueden decir, o sea, para mí no había fecha, no había horario, no había feriado. Creo que eso le pasa a la mayoría de periodistas, ¿no? Tenemos eso. Y sabemos que esta profesión no tiene Es que fechas. es la pasión que le pones, Exactamente. quiero comunicar y quiero llegar a la fuente y quiero ahondar y Ujú, quiero sacar más allá de. ujú. Eh, y cuando me ocurrió esto Ujú. que te estoy manifestando, André, dije, Dios mío, ¿será que tú me estás diciendo algo? Tal vez estoy dejando de priorizar ciertas cosas por entregarme mucho a otras. Ujú. Y me lo replanteé, pero luego, por eso digo tan importante que es esta red de apoyo que tú tienes siempre, ¿no? Tus familiares, tu mamá, tus hermanas, una mejor amiga, un mejor amigo, Ujú. un abuelo, no sé, con quien tú consideres que es lo mejor. Para poder como reubicarte de nuevo, centrarte y seguir, Ordenar la casa ordenar nuevamente. la casa. Yo creo que sí, yo creo que sí, así. Y me pasó, eh,
pero ahí entendí que Dios tiene siempre un propósito y Ok. que no son los tiempos de uno, sino los tiempos de De él. Dios. Solo que Ujú. uno a veces en esa búsqueda, uno a veces se ciega y uno comienza, pero porque dice Dios, no seas como el paciente que va al médico y le dice qué recetarte. Déjame que yo Exactamente, haga a mi manera lo que quiero para tu exactamente, vida. exactamente. Y eso fue lo que hice. Qué lindo mensaje, mi Andre. Y claro, esta situación que tú pasaste, te abrazo, mi Andre, por esto, pero ahora ya tienes tu nuevo Sí. regalito de Dios y realmente no es como nosotros queremos, sino como Dios lo tiene escrito y ya marcado para nuestra vida. Y lo lindo es salir de eso, ¿no? Ujú. Gracias a tu red de apoyo, gracias a ti misma, Ujú. porque a veces la mente juega un papel demasiado importante en nuestras vidas y es por eso que dicen, a la mente hay que construirla de manera positiva más que negativa, Sí, sí, porque sí. no sabe qué es real y qué es falso. Así es, dicen que a veces el ser humano se cuestiona más y se amarga más por lo que se Exacto. imagina que por lo que realmente pasa. O sea, uno ya Ya está. se hace la película. Y eso pasa mucho. Hoy en Ujú. día la mente a veces vuela más que el tiempo que uno está disfrutando en ese momento. Y yo creo que ese es el mensaje de ahora. Vivir más el presente y no estar pensando, ¿y mañana qué voy a hacer? ¿Y pasado Exacto. qué voy a hacer? No puedo hacer esto hoy día porque pasado va a ser esto, esto y el otro. Claro, tampoco digo es que, bueno, ya voy a hacer que ya mañana pasará. No, o sea, hay que ordenar, sí, pero no a veces castigarnos tanto pensando en que si no hago esto y el día de hoy tengo que hacer esto. Sentirte culpable por no hacer. Sí, Es el, totalmente. es el camino de Dios. Y ahora entrando un poquito más al tema de la maternidad, mi Andre, ¿sentiste en algún momento que debías elegir entre ser buena madre y una buena profesional? ¿Y por qué? Cuando me iba a coberturas interminables, por ejemplo en la pandemia, Ok. ¿sí? Mi esposo, cuando nos encerraron, digo yo, cuando declararon estado de excepción, mi hijo cumplía 1 año. Y le dije a mi esposo, están cerrando todo, por si acaso tenemos que ir a hacer compras, esto que el otro, y nadie puede salir. Bueno, me dice, y ahora sí, ya nadie puede salir. Le digo, sí, pero ya a las 6 me citaron. ¿Cómo? Pero si nadie puede salir de Claro, casa. me estás diciendo que nadie puede salir. ¿Qué pasa? Le Claro. dije, nosotros sí tenemos que informar. Ok. Tengo que ir. ¿Y Tengo qué que ir. pasó en ese? ¿Qué sentías? O ¿Estabas sea, como en la mitad de que es esto o esto? sí, lo que pasa es que no dimensionaba tanto porque recién empezaba y no Ok, sabía cómo era. Y a veces la adrenalina te embarga tanto que tú dices, ok, no pasa nada. no pasa nada. Claro, pero ya cuando me enfermé me asusté. Claro. Entonces sí, sí, sí te cuesta eso de sí o no. Incluso para planificar a tus hijos. Mi esposo y yo sí planificamos, ¿no? Ujú. Y hubo una época en la cual después de Emilio, yo tenía mucho trabajo y estaba en un proceso en mi carrera periodística. Y obviamente no es que ser madre no te deja trabajar, pero obviamente en esta profesión Ujú. el ser madre es el triple, ¿no? Que en otras profesiones, porque no es que tú vas a una oficina y tienes que Claro, presentarte y no importa si vas bien o vas mal acá, no, tienes que estar imagen, on point, 100%. conocimiento. Exactamente, porque acá es conocimiento, cerebro, presencia. Exacto. em, y creo que postergué por un momento de mi vida, dejé de lado un poco el tema de volver a intentar a ser Ok. madre, por concentrarme más en mi tema Profesional. profesional. Y luego ocurrió esto que te conté de la pérdida y dije, es mi culpa por esperar tanto. Oh, Y me echaba la culpa. te latigabas. Total. Oh, tranquila, mi Andre, respira. Y gracias por compartirnos. Estamos aquí para escucharte. Pero, como te digo, creo que todo tiene su tiempo. Ujú. Todo tiene su tiempo y creo que Dios es el único que te dice, no es cuando tú quieras,
sino cuando yo lo tengo para ti. Y ahora tengo a mi Lucas. Sí, mi André, valiente, eres una mujer valiente y también merecedora de muchas cosas que te tiene preparado Dios. Tienes tu corazón puro, humano, y permítete también quebrarte, porque siento que a veces nosotros las mujeres, las mamás, nos hacemos muy fuertes, nos ponemos una barrera donde queremos que todo el mundo nos vea bien. Exacto. Y también sentimos, también tenemos corazón. Totalmente. Por eso te digo, esto de la superwoman que ahora se maneja mucho en redes, está bien, pero también uno tiene su punto de quiebre y está bien cuando necesitas darte tu tiempo, te das tu tiempo. Y me pasó mucho ahora porque yo compartía mucho de lo que yo hacía como madre. Cuando di a luz, yo fui cesárea, posparto. A mí me gusta mucho hacer ejercicio y tenía muchas mamás que me decían, pero ¿cómo lo logras? ¿Cómo estás ahora? ¿Qué esto? Y yo digo, bueno, cada uno tiene su proceso y cada uno tiene su tiempo, porque los casos son diferentes. Totalmente. ¿no? Y lo y que el me hace cuerpo, bien el a organismo mí, es tal vez no diferente. te hace bien a ti, lo que te hace bien a ti no me hace bien a mí. Exacto. Es diferente. Lamentablemente hoy tenemos mucho a la mano las redes sociales y vemos esto de las comparaciones. Y claro, vemos mujeres súper guau que tienen todo el tiempo del mundo, que... pero sí, o sea, no creo que no valen las comparaciones y que cada uno debe vivir su proceso. Ahora, cuando tú hablas de comparaciones también hay que tomar en cuenta que a veces entre mujeres nos atacamos. Entre mujeres nos ponemos del pie, existe la crítica, no hay esta empatía, esta sintonía, que a la final yo digo, todos salimos del vientre de una mujer y hay que tomar eso en cuenta. ¿Tú qué mensaje darías a todas estas mujeres que a veces, quizás por circunstancias externas, su forma de ser es así, ¿no? Te veo mal, te critico, hablo a espaldas de ti, pero también hay otras mujeres que te ven y te dicen, qué linda que estás, André, me encanta el trabajo que haces, me encanta tu labor profesional como mamá, te queda excelente ese color verde. Gracias. ¿Qué les dices a todas estas mujeres? Mira, yo creo que las comparaciones no deben existir. En algún momento de mi vida, claro, a veces uno se compara y uno dice, pero ¿por qué no puedo ser así? ¿Por qué no puedo tener esto? Yo creo que uno hace su camino, uno hace su trabajo y a la larga es lo que marca la diferencia. No existe el tema de poder hablar de alguien o de tal vez, no sé, estar viendo a la otra persona qué está haciendo, que no. Cada cosa que tú haces habla de ti. Es lo que yo siempre digo. Y si una persona es así contigo es porque tal vez tiene algún problema interno que no lo puede resolver y lo refleja de esa manera. Así es. Entonces el problema no es tuyo, el problema es de esa persona. Y claro, si esa persona tal vez, no sé, no concuerda contigo o tal vez no eres de su agrado, bueno, pues algo pasará de esa persona que tal vez no lo ha podido resolver y lo ve en ti y tú sí lo puedes hacer y por ahí va ese celo profesional. Exacto. Que en nuestro medio existe, o sea, no hay que... es un tema cultural también, ¿no? Sí, es así, pero uno tiene que aprender a vivir y tomar las cosas de la mejor manera. El consejo sería, vive tu vida, haz tus cosas y verás cómo el tiempo te da la razón y de esa manera marcas la diferencia. Gracias, mi Andre, por compartir todas estas hermosas cosas y dar este mensaje a las mujeres y te queremos mimar un poquito. Sí, gracias a nuestro auspiciante Naya, te queremos entregar un certificado para que te vayas a poner más guapa. Ay, gracias. También puedes utilizarlo para tu esposo, también si es que bien. Quieres consentirlo, así que te hago entrega Andre. De este lindo Muchas certificado. Gracias, por ahí estaré. No, sí, uno necesita, obviamente. Voy a sacar un poquito de tiempo. Exacto, y lo voy a hacer. Que gracias, muchas gracias. Y bueno, ya casi para finalizar este espacio del podcast del otro lado, ¿cómo te has sentido del otro lado? Cuéntame, mi Andre. Eso te decía, me has hecho ponerme un poquito sentimental. Pero bueno, yo creo que siempre me he mostrado como soy. Las personas que me conocen saben que uno también... uno es humana, que a uno le pasa lo mismo que a usted, que uno también anda apurada, que uno también a veces no cumple cosas, que uno también a veces no alcanza a hacer ciertas cosas, porque no todo en la vida es perfecto. Así es. Es lo que he aprendido.
y que uno tiene que vivir sus procesos de tal manera de que no le afecten a otros, pero también dándote ese tiempo para respirar, porque a veces uno quiere ser la madre perfecta, la esposa perfecta, la profesional perfecta, pero la perfección no existe. Y yo creo que en eso está lo lindo de la vida, ¿no? La felicidad, el tal vez compartir ciertas cosas que tú creías, pero que al final lo puedes hacer de otra manera, darte esa oportunidad también de quebrarte, darte esa oportunidad también para ti, para estar bien, porque si uno está bien con uno mismo, uno no puede estar bien con las demás personas, Exacto. ¿no? Y ahí viene lo que te decía, si alguien es una persona que siempre le ve lo malo, lo negativo, es porque tal vez dentro de esa persona algo está pasando, ¿no? Y más bien esa persona tiene que verse bien para poder solucionar ese tema. Totalmente. Eso te decía, es lo que... de esa manera me he sentido entrevistada. Pero no, muchísimas gracias por la invitación. Agradezco por estos espacios, André, tan bonitos que permiten conocer a la persona más allá de la pantalla, de un Así es. puesto o de un cargo. Así es, mi Andre. Y bueno, te voy a hacer unas preguntas posibles para que tú me respondas con una frase. Ok. ¿Ok? ¿Qué no ve la gente de ti? Que soy muy exigente. ¿Ok? ¿Cuál ha sido tu mayor reto profesional? Mi mayor reto profesional. Creo que estar donde estoy. ¿Ok? ¿Qué aprendiste de un error importante? Que nunca debes adelantarte a las cosas y primero esperar que pasen. ¿Qué te hubiera gustado saber antes de estar aquí? Que si algo te pasa te puedes volver a levantar. Perfecto, y que no es el fin del mundo. No es el fin del mundo. Un mensaje de vida que quieras entregar a todos los que nos escuchan y nos ven. Lo que hemos hablado en todo este podcast, Dios tiene sus tiempos, simplemente hay que dejar que Él haga lo suyo y uno poder trabajar en ese proceso para estar en paz y poder estar feliz. El tiempo de Dios es perfecto, ¿no es cierto? Sí. Y lo aplicas en tu vida actualmente. Sí, me lo ha demostrado. Te lo ha demostrado. Siempre, desde que soy niña hasta ahora, me lo ha demostrado, me lo sigue demostrando todos los días y cuando estoy ofuscada, trato de recordarlo para saber que todo tiene solución en la vida, menos la muerte, pero todo tiene solución. Gracias, mi Andre. Y bueno, ¿cómo te encontramos en redes sociales para toda la gente que quiere saber más de ti? Bueno, estoy en Instagram, en X y en TikTok, aunque TikTok todavía me cuesta, pero estoy como Andrea Báez Quelal. Ahí sí estoy en todas las redes sociales. Y bueno, pues quería agradecer también a los que ya son parte de esta familia en redes sociales que están conmigo. Hemos formado una bonita comunidad. Y nada, ahí encontraron un poquito de lo que hago, de mi trabajo, de mi vida, y me encanta conocerlos, porque me encanta contestar también los mensajes. Sí. Me fascina ese Cajita contacto. de mensajes y todo el mundo te está Y escribiendo. preguntas también, consejos, no sabes, me gusta Generas mucho. mucha empatía con tus seguidores y eso es lo más importante. Gracias, mi Andre. Bueno, yo agradecerte, mi Andre, ha sido un lindo espacio. Empezamos con el pie derecho en este primer capítulo del podcast Del Otro Lado. Te deseamos lo mejor, sabes que las puertas de este podcast siempre estarán abiertas para ti. Gracias. Gracias por compartir tus experiencias, tus anécdotas, un poco de tu vida. Y bueno, a los que nos escuchan y nos ven, les invitamos a escuchar este podcast en las plataformas de YouTube y Spotify. Y también nos pueden seguir en redes sociales de ABC Comunicación. Un agradecimiento especial a Zero Lab. ¿Qué te pareció el Zero Lab? Excelente, voy a venir para disfrutar de la experiencia. Perfecto, mi Andre. A Feeling Studio, que es el estudio multimedia que nos está ayudando con el podcast, y a nuestros sponsors, Nai Studio Group, TextMe, y Solugraph. Así que muchas gracias y un beso para todos. Gracias, mi Andre. Mi Andre.